digamos, de pronto les quería recordar, les coloqué un mensaje en el WhatsApp que recuerden que las actividades empiezan a las 7. Por ejemplo, la idea era que en este momento ya hubieran por lo menos leído, así no hubieran hecho la práctica, por lo menos leído el material para que sepan de qué vamos a hablar, ¿cierto? O si tienen alguna duda, poder resolver la duda, pero si no lo han leído, ¿cómo les resuelvo dudas? La idea entonces, ese propósito de la videoclase se pierde, ¿ya? En las indicaciones, pues está que en la primera actividad deben leer un material, es decir, continuar con la guía que estábamos trabajando desde la última clase de PHP, y continuar leyendo un tema que se llama estructuras de control, ¿cierto? Que es más o menos parecido a lo que es parecido, no es similar, es igual casi a lo que ustedes aprendieron en el curso de lógica de programación, ¿cierto? Es más o menos igual, es hablar de las estructuras de control como el si, como el para, como el mientras, como haga hasta que. Entonces, es aplicar ya ese conocimiento, pero directamente en el lenguaje de programación PHP. Entonces, la idea de la actividad de hoy era que ustedes empezaran leyendo el material, pudieran ir haciendo pruebas, ¿cierto? Y una vez hechas las pruebas, pudieran realizar un taller que está ahí. El taller no es tan complicado porque básicamente es buscar un ejemplo por internet de un código donde apliquen esa estructura, algo no muy complejo, ¿no? Copiarlo y pegarlo en el laboratorio, en el documento que tiene el laboratorio, y explicarlo. Esa es más o menos la tarea del día de hoy, ¿cierto? La actividad del día de hoy. Ahora, en la segunda actividad dice que hay que responder el cuestionario de la guía 4. ¿Ya? Entonces, para eso, la plataforma Territorium, que ustedes ya vieron cómo se ingresa uno allá, deben ir a abrir la plataforma, ingresar a la plataforma a las 10:30. Entre 10:30 y 12:30 está abierta la plataforma para que puedan realizar el cuestionario. El cuestionario tiene 20 preguntas, dura 1 hora. Pueden hacer 2 intentos, y por ejemplo en el primero no les fue bien, entonces pueden hacer el segundo intento para subir el puntaje. Básicamente eso es lo que pueden hacer en el cuestionario. Entonces también la idea era que tuvieran el tiempo de pronto revisar las guías, revisar el material que se les compartió de apoyo, para que pudieran responder las preguntas de territorio, ¿no? de la guía 4. Bueno, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la realización de las actividades? No, señor profe, pero tengo una pregunta, pero fuera de eso un poco. Es que ayer llegó un correo que dice notificación de alternativa para desarrollar la etapa práctica. ¿Eso de qué trata? No sé. Me toca investigar, pero normalmente eso se refiere a que, acuérdense cuando, no sé si ustedes recuerdan cuando vieron inducción, dentro del material de inducción se les explicaba que los aprendices del SENA tienen unas posibilidades para hacer la etapa práctica para el desarrollo de su proceso de capacitación en el SENA. ¿Ya? Una de esas etapas, una de esas posibilidades es hacer el proyecto productivo. Pero en el caso de ustedes, los estudiantes, los aprendices de colegio, solamente se les está dando, digamos, entre comillas, esa posibilidad porque, por ejemplo, ustedes no pueden trabajar, ¿cierto? O sea, si están estudiando, ¿cómo van a decir que bueno, que voy a hacer mi etapa productiva la voy a hacer aplicando como pasante en un trabajo? Pues no pueden. Entonces hay varias alternativas, pero por las condiciones que se les dan en esas alternativas, ustedes como estudiantes de colegio no tienen la disponibilidad. Entonces, la única posibilidad es trabajar el proyecto productivo, la etapa práctica con un proyecto productivo. Nosotros en algún momento, bueno, no con ustedes no, porque yo no les di la parte de introducción a ustedes. En algún momento uno en las actividades de inducción explica cuáles son esas posibilidades para hacer la etapa productiva, y les explica por qué es que ustedes deben hacer proyecto productivo, que el proyecto productivo es un software que ustedes deben desarrollar, ¿cierto? Este año por el problema de la cuarentena, pues ustedes no han podido trabajar proyecto productivo.
o etapa productiva, ¿cierto? Y ya no la van a trabajar, ya se definió que ustedes por ahora este año no la van a trabajar, ustedes empiezan con su etapa productiva a partir del próximo año, pero entonces supongo que ese correo es porque el SENA los inscribe en ese proceso de etapa productiva con esa modalidad, la modalidad de proyecto productivo. ¿Sí me hago entender, Natalia? Sí, señor. Bueno, es por eso, realmente yo creo que el correo es por eso. Sin embargo, déjenme yo pregunto, porque ya algunas, no sé si a todos les llegó ese correo, con quienes sí estamos trabajando proyecto productivo ahorita, es con los estudiantes de 11. Con ellos sí se está trabajando porque ellos ya se gradúan este año. Pero en el caso de ustedes sí empezamos el próximo año. A ver, Brian, Cristian, Jimena, Santiago, ¿sí les llegó esa información también, como a Natalia? Es el internet que está lento. Bueno, es básicamente, creo que es por eso. Sin embargo, déjenme, yo investigo el por qué ese correo les está llegando en este momento a ustedes. Puede ser eso, que el SENA los inscribe en esa modalidad de etapa productiva, entonces automáticamente les llega un correo. ¿Ya? Bueno. ¿Sí siguen oyéndome recortado todos? ¿O solamente algunos? No, señor, yo no. Ahora sí se escucha bien. Sí mejoró, bueno. Ahí escucha bien. No sé qué será que se oye así entrecortado, pero puede ser el internet. Cristian como que se conectó, pero no se escucha a Cristian por ningún lado. Ah, está por allí Cristian, escribió. Buenos días, sí señor. Va que si no pongo la opción de chat no veo lo que escriben, sino cuando estoy ahí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar el material, ¿cierto? Y una vez revisemos el material, pues entonces sería que teniendo en cuenta ese material realizaran las prácticas correspondientes, ¿cierto? Para que vieran su funcionamiento en PHP. Y luego, pues, se lo pueden realizar ahora en la mañana. Bueno, en la mañana no sé si les dé chance mucho tiempo, pero recuerden que a las 10:30 ya está abierta la plataforma para que realicen el cuestionario de la guía 4, ¿cierto? Yo les daría, digamos, el plazo para que hagan el taller. El taller no es muy largo, porque es investigar por internet solamente esos casos que les digo y subir los ejemplos y colocar la explicación, más nada. Ya la otra clase, ya la otra semana hacemos un taller ya práctico donde van a desarrollar varios ejercicios con estas estructuras de control y así de una vez practican y también resolvemos dudas. Bueno, voy a compartir pantalla y hablamos de la guía. Si la tienen ahí a la mano, pueden abrirla también ahí en su computador y me van siguiendo. Si quieren, pueden abrir el laboratorio del día de hoy también, el archivo, y pueden ir mirando qué es lo que se pide ahí. A ver, voy a compartir la pantalla en este momento. Me avisan cuando vean mi pantalla. Ya, profe. Listo, muy bien. Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer es abrir Sham, ¿cierto? Ah, Jimena, te quería preguntar. ¿Pudieron al fin trabajar con el computador? ¿El computador que consiguieron? Sí, señor, sí pudimos, profe. Sí, señor. ¿Y pudieron instalar los programas también, todo? En el mío no, profe, ni siquiera sirve. Pues en el mío fue por internet. Ay, ¿cómo? O sea, lo estoy haciendo por internet, así. ¿Y por qué no pudieron instalar la aplicación? ¿No descargaron la aplicación que les dije? No me quiere dejar, no sé por qué. ¿Pero qué error te da?
que el espacio ¿Te genera? hartas cosas para descargar. Ah, te dice, sí, ya me acordé que tú dijiste que les prestaron el computador, pero que no tiene mucho espacio para almacenar aplicaciones o archivos. Bueno, ¿y la persona que te lo prestó no les deja desinstalar algunas aplicaciones para que puedan trabajar? Ah, no, profe, es que ese es mi computador, solo que estaba dañado y pues Ajá. lo volví a prender y lo traté de arreglar y ya ahora está funcionando. ¿Y por qué no le desinstalas algunas aplicaciones que no uses Es o que borras archivos, de pronto tengas imágenes, tengas videos, o tengas eso voy a tratar música? Descarguen la aplicación que yo les di hace unas 2 o 3 sesiones. Yo les dije, descarguen el Cham para 32 bits. Descárguenla e instalen esa aplicación, que esa funciona en todos los equipos sin problema. Sí, porque va a llegar un momento en que hay ciertas cosas que en esos interpretadores de PHP en línea, que los que están en internet, hay cosas que les queda muy complicado hacerlas. ¿Sí? Sobre todo cuando estemos trabajando formularios. De pronto se les complica ahí un poquito el trabajo. Entonces es mejor tenerlo en el computador. A ver, Santiago, cuéntame cuál es el problema que tú tienes con el equipo. Que no funciona, profe. O sea, es que la primera vez como que sí Pero funcionó. no sabes. Fui a trabajarlo y como está un poco como dañado, malgastado, después no volvió a prender. Entonces, pues, a mi papá lo llamaron y le dijeron que volviera, que fuera a ir algo así, que volviera a ir. Pero para que te lo revisen. Y también para una firma que le faltó. Eso es del colegio. Sí, señor. María. Pues que pida que se lo cambien por otro, que no sea ese. Sí, porque... Sí, me imagino que esos computadores son los que se emplean en los colegios, entonces se los están prestando. Pero es que hay muchos de esos computadores que están muy mal tratados. Están muy maltratados y muy maltratados. O sea, los usaban a veces, no sé si será mal uso que le daban los estudiantes y les quitaban las teclas de pronto. Porque uno iba de pronto a trabajar y entonces faltaban hasta 10, 15 teclas en esos equipos. No sé si serán los mismos que estábamos trabajando en clase, no sé. Entonces sería bueno que te lo cambiaran, no que se lo arreglan, porque de pronto igualito sigue porque no tienen toda la funcionalidad que se requiere. Bueno, entonces, listo. Cualquier cosa me avisas, Santiago, ¿yo? Bueno, profe. Señor. A ver cómo trabajamos aparte, porque es que esto que está haciendo Jimena y Natalia desde online se puede hacer por el celular, pero entonces es muy complicado para escribir con el celular y escribir las instrucciones y todo eso. Bueno, entonces ya activé, abrí la aplicación Cham, estoy en el panel de control, ya activé el servicio de Apache, ya activé el servicio de MySQL, aunque este no es necesario para lo que estamos haciendo. MySQL no es necesario porque yo no voy a trabajar con bases de datos, ¿cierto? Entonces voy a dejar así y puedo cerrar porque ya queda activa la aplicación. Voy a abrir el Mozilla de una vez. Mozilla no, perdón, el Sublime. Entonces, en el editor de Sublime, vamos a ver aquí, esta es una aplicación que ya tengo yo ahí, yo lo puedo cerrar. Y trabajamos algo nuevo. Recuerden que cuando trabajamos algo nuevo, lo primero que uno debe hacer es guardarlo, ¿no? Entonces voy a guardar el archivo en blanco. A ver, se puede hacer lo que uno quiera escribir, lo escribe en el editor y después se guarda, pero es mejor guardar primero en el editor porque cuando yo guardo un archivo, ¿cierto? Ya por aquí donde está prueba escena. Cuando yo guardo un archivo, vamos aquí, vamos a llamar un archivo práctica 1.php. En el momento en que yo guardo el archivo y le coloco práctica 1.php, el editor automáticamente entiende que la sintaxis con la que voy a trabajar es la de PHP y él reconoce ya las instrucciones y empieza a trabajar los textos en color, ¿cierto? Indicándome que algunas palabras son palabras reservadas, que otras palabras hacen parte de comentarios,
bueno, etcétera. Ahorita vamos a mirar eso de los colores que ustedes lo van a ver ahí automáticamente. Entonces, porque él ya reconoció que estoy trabajando con un documento en PHP. Ahora, si yo hubiera guardado con la extensión HTML, él automáticamente entiende que la sintaxis con la que voy a trabajar es la de el lenguaje HTML. ¿Listo? Por aquí hay otra opcióncita donde uno también puede activar esas opciones. No me acuerdo ahorita por dónde. Por aquí, sé que está por aquí. A ver si la veo. Sé que hay una opción aquí que yo la puedo activar también por aquí. Él automáticamente reconoce el lenguaje con el que estoy trabajando y automáticamente habilita las opciones del editor, ¿cierto? No recuerdo exactamente. Aquí, sintaxis. Aquí dice sintaxis, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, estos son todos los lenguajes de programación con los que puedo trabajar con este programa con Sublime. Entonces, fíjense que como yo estoy trabajando en PHP, automáticamente aquí ya escogió PHP como la sintaxis que voy a trabajar en este documento. Si yo quisiera trabajar un ejemplo con Pascal, digamos que fuera el lenguaje de programación Pascal, entonces estaría activa esta opción, ¿cierto? Entonces, si yo no he guardado el documento, también puedo entrar por aquí y decirle, mire, yo voy a trabajar con PHP, y listo, ya reconoce que es PHP. Pero es más fácil cuando uno entra, de hecho es mejor irlo haciendo así, entra automáticamente a dar el nombre del archivo con su extensión y él por la extensión reconoce la sintaxis con la cual se va a trabajar. Tengan claro que la sintaxis se refiere a la forma como se van escribiendo las instrucciones en un lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la sintaxis? Por acá. Entonces, si yo estuviera trabajando en CSS, que es el lenguaje, no el lenguaje como tal, pero digamos que es una herramienta que nos sirve para darle o trabajar lo que se llaman las reglas de estilo a una página en internet. Entonces ahí está, CSS es la herramienta, ¿cierto? Entonces la sintaxis de CSS es muy distinta a la de cualquier otra herramienta, entonces automáticamente la reconoce y me va reconociendo la sintaxis. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, a ver, vamos a la guía. La guía decía que estábamos trabajando con las estructuras de control, ¿cierto? En algún momento en el curso en la guía de lenguajes de lógica de programación, hablamos también de las estructuras de control y dijimos que una estructura de control básicamente pues es una serie de instrucciones que permiten cambiar el flujo de un programa, ¿cierto? Digamos, la secuencia de un programa. ¿Sí? Por aquí también lo dice. Las estructuras de control son sentencias que permiten controlar cómo el código fluye en nuestro script. Tengan en cuenta esa palabrita, script de PHP, basándose en ciertos factores. Acuérdense que, por ejemplo, cuando trabajamos la estructura, traten de recordar, la estructura sí, en la lógica de programación decíamos, si tal condición es verdadera, entonces haga esto. Si no es verdadera, haga esto otro, ¿cierto? Entonces ahí estoy indicando que haga ciertas instrucciones u otras dependiendo si una condición se cumple o no, ¿cierto? Habían unas estructuras que se llamaban estructuras repetitivas. Aquí también las vamos a trabajar. Entonces yo le decía, por ejemplo, repita estas instrucciones si tal condición se cumple. Si la condición no se cumple, entonces continúe. Entonces, ese flujo secuencial del procedimiento, del proceso que se esté desarrollando, se puede modificar con esas estructuras de control, porque yo puedo variar la secuencia. O sea, no hacer que vaya y ejecute la primera instrucción, la segunda, la tercera, la cuarta. Esa es la secuencia, ¿no? Va en secuencia. Primero una instrucción, luego la siguiente, la siguiente. Ahora, si yo voy a trabajar con una estructura repetitiva, yo lo que hago es simplemente ejecuto la secuencia. Cuando llego a la condición, si la condición se cumple, yo puedo hacer que el programa se devuelva. Entonces, estaba ejecutando la instrucción 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y en la 6 llegué a una condición que preguntó algo. Entonces, si tal condición se cumple, entonces regrésese a la instrucción 3. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo que otra vez vuelvan y se repitan las instrucciones 3, 4, 5 y 6. Entonces, eso es un ciclo. También se conoce como una iteración. En inglés por ahí van a ver la palabra loop.
Un loop, está, ¿verdad? Un loop es un ciclo, una repetición. Entonces hay varias estructuras para hacer ciclos, que ustedes también ya las conocen desde la guía pasada. Entonces, en este cuadrito que ven aquí, esto que estoy señalando aquí, están los nombres de las estructuras y algunas instrucciones que se utilizan dentro de esas estructuras, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar de qué es el if, ¿cierto? De cómo está relacionada el if con el else, y en algunos casos cómo se utiliza esta estructura como else if. Esto todo hace parte de la misma estructura, lo que pasa es que tiene varias formas de ser utilizada. Se llama el if, el else y el else if. Nosotros hablamos de eso en la guía 4, cuando hablábamos de las estructuras condicionales, ¿no? Porque de hecho el if es una estructura condicional. Luego vamos a hablar, por ejemplo, de la estructura while, que es la misma estructura mientras que. El do while, que es la estructura que se llama haga mientras que son un poquito parecidas, hay unas pequeñas diferencias. Está la estructura for, que es la misma estructura que conocieron ustedes en la lógica de programación, que se llamaba la estructura para, ¿cierto? Bueno, esta estructura que dice aquí, for each, esa estructura la vamos a ver más adelante, pero está asociada a otro tema que vamos a trabajar, que es el tema de arreglos. Ese tema lo vemos también más adelante. Bueno, estas instrucciones que están aquí, break, continue, declare, return, ¿sí? Son instrucciones que se utilizan dentro de las estructuras para realizar ciertas acciones. Esa la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo un proceso repetitivo, ¿no? Entonces que repita tales instrucciones un número determinado de veces, ¿cierto? Entonces, cuando se dé cierta condición dentro de ese proceso repetitivo, cierta condición adicional cierta condición adicional a la que está manejando la estructura de control, yo puedo hacer que haga un rompimiento. ¿Qué es un rompimiento? Un break. Es simplemente decirle, sálgase de la estructura porque se generó tal condición, sálgase de aquí, salga. Entonces ya no sigue haciendo el proceso repetitivo, ¿ya? Bueno, así son algunas de las instrucciones que están aquí. Indican que hagas dentro de la estructura de control, realiza ciertas acciones. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante. Todo esto lo podemos ver más adelante y explicamos para qué son todas esas estructuras. Esta que dice go to es una estructura que es una sentencia que ya no se utiliza mucho porque aunque está en el lenguaje, en algunos casos puede generar desorden en la forma como se maneja la secuencia de instrucciones, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ir trabajando poco a poco. A ver, entonces, empecemos con la primera estructura, la estructura sí. A ver, alguien que me recuerde, hagamos lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, a ver, ¿quiénes están aquí? A ver si me funciona. Se pone lento el equipo mío cuando tengo tantas aplicaciones abiertas. Bueno, está Anderson, Brian, Cristian, Jimena, Natalia y Santiago. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer dos grupos. ¿Me escuchan? Contéstenme todos en el chat. Necesito que contesten en el chat si me escuchan todos. Contesten con un sí. En el chat. Anderson dice sí, Jimena dice sí, Cristian dice sí. ¿Cuántos sí van? Van 3. Faltan 5 personas por contestar. A ver, Brian. Listo, todos me escuchan, falta alguien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta alguien por contestar. ¿Quién falta? Falta Cristian. A ver, Cristian. ¿Dónde está Cristian? Cristian, listo, contestó Cristian. Entonces vamos a hacer dos grupos, yo los escojo. El primer grupo va a ser Anderson, Brian, Cristian y no más. Alguien se salió. ¿Cierto? Anderson, Brian y Cristian. Grupo 1. Y el grupo 2 va a ser Jimena, Natalia y Santiago. ¿Listo? Los 3. Ojo, no. La idea es la siguiente. Yo hago una pregunta
a cada grupo y ustedes me la responden por el chat. ¿Listo? Entonces, a ver, de cada grupo, ¿qué respuesta me dan? ¿Correcto? ¿Para todos es claro? Sí, sí, señor. Por el chat, escriben por el chat, ¿no? No contesten por el micrófono, es por el chat. Entonces, primera pregunta para los dos grupos. Ay, a alguien se le salió, Natalia. A veces se desconecta el internet. A ver, ahí entra otra vez. Listo, Natalia. ¿Se había caído el internet? Sí, entonces, señor. Escuchen la... Sí, se cayó un momentico. Listo, escuchen la pregunta. La estructura if o la estructura si, esto va para el grupo 1, que es Anderson, Brian y Christian. ¿Listo? Pregunta 1. La estructura si asociada con el else, con la estructura, con la sentencia, digámoslo así, si no, ¿para qué se usa? ¿Listo? Traten de recordar. La estructura si asociada a la sentencia si no, ¿para qué se usa? Y para el grupo 2, Jimena, Natalia y Santiago, para Jimena, Natalia y Santiago, ¿para qué se usa los sí anidados? O sea, un sí dentro de otro sí. A ver, traten de recordar, eso lo vimos en lógica de programación. Entonces, el sí junto con el si no, ¿para qué se usa? Y en el caso de la estructura, esta es para el grupo 1, ¿no? En el caso del grupo 2, es para qué se usan los sí anidados. O sea, un sí dentro de otro sí. Uno dice, si esta condición es verdadera, entonces haga esto. Si no se cumple, entonces pregunta otra vez, si esta otra condición se cumple, haga esto. Entonces, ¿eso para qué se usa en programación? No sé quién, acaba de entrar un compañero o una compañera con el usuario Rodata. ¿Cómo es tu nombre? Que no sé quién es Rodata. ¿Sí me escuchas? Profe, soy Robinson, es que... es que Rodata no la cuenta Muy infiltrado. Por eso. Yo sí pensé que era un infiltrado, dije, aquí no, yo no conozco ningún Rodata. ¿Cómo estás, Robinson? ¿Cómo vas? No, bien, muy bien, profe. Bueno, estamos trabajando en grupo, hicimos dos equipos, Anderson, Brian y Christian, y Jimena, Natalia y Santiago están en otro grupo. Ahorita tú te unes a un grupo, Roy. Entonces, a ver, alguien respondió ya por aquí, creo. Santiago dijo, creo que el sí anidado es para probar si la condición es verdadera o falsa. Santiago, no, la respuesta no es correcta. Estamos preguntando los sí anidados, ¿cierto? Esa respuesta que acabas de dar, que el sí es para probar si la condición es verdadera o falsa, es con el sí que le estoy preguntando al primer grupo. ¿Sí? Uno evalúa. En el sí normal, uno evalúa. Si tal condición, es ahí donde el sistema sabe si es verdadera o falsa. Entonces uno dice, si la condición es verdadera, entonces haga esto. Si no es verdadera, entonces hace otra cosa. ¿Listo? Hace otro grupo de instrucciones. Ya vamos a mirar con un ejemplo. Bueno, listo. La respuesta entonces no es esa. Entonces traten de mirar bien cómo es eso. ¿Para qué se utilizan los sí anidados? Aprovechen sus herramientas, lo que tengan ahí a la mano. El material que yo les he dado antes en las guías anteriores, en la guía 4, el material de lectura del día de hoy, ahí está esa información también. A ver, el grupo 1 no ha respondido nada. ¿Alguno del grupo 1 que responda? Christian, Anderson, Brian, a ver. A ver, unos segunditos más y si no, damos la respuesta por acá.
Jimena, Natalia, nada. Brian, se utiliza cuando la sentencia es verdadera o falsa del if. Por ejemplo, determinar si un número es negativo y es 0. Es más o menos la misma respuesta que diste, que dio Santiago, ¿no? Pero en el caso de Brian está más o menos la respuesta, porque yo les pregunté a ellos para qué era el sí unido al sí no. ¿Listo? Entonces dice, se utiliza cuando la sentencia es verdadera o falsa del if. Por ejemplo, determinar si un número es negativo o 0. Listo. Bueno, entonces, no es muy clara la respuesta, pero la idea está ahí, ¿cierto? Entonces, es una estructura de control que se utiliza para validar una condición, ¿sí? Dentro de la sintaxis debe estar la condición. Y cuando se evalúa la condición, la respuesta lógica de la condición puede ser esto es verdadero o esto es falso, ¿cierto? Si esa respuesta es verdadera, entonces la estructura ejecuta un grupo de instrucciones, una o varias instrucciones. Ahora, si la respuesta a esa condición es falsa, entonces a través del si no, la estructura ejecuta otro grupo de instrucciones. Entonces, eso es básicamente lo que hace el sí con el si no. ¿Listo? Muy bien, Brian. Esa es más o menos la respuesta. ¿Los compañeros tienen alguna respuesta adicional a lo que dijo Brian? Cristian y Anderson. De pronto, ¿para qué la usaríamos? Ese tipo de... Aunque ya de alguna manera está dicho ahí, ¿no? ¿Para qué se usa? Ojo, el sí no es una estructura de repetición. Es una estructura simplemente que a través de una condición me genera dos alternativas de ejecución, ¿cierto? Si esa condición es verdadera, hay un camino que toma el programa, y si esa condición es falsa, hay otro camino que toma el programa, otro camino de ejecución de las instrucciones, ¿no? Eso debe ser claro cuando estén trabajando. Acuérdense de los diagramas de flujo que hacíamos en lógica de programación. Entonces, uno dibujaba un rombo, y dentro del rombo hacía la pregunta o la condición, y entonces el rombo se abría en dos líneas. Entonces, una línea iba para el lado verdadero y otra línea iba por el lado falso. Entonces, cuando se ejecutaban las instrucciones del lado verdadero era porque la condición se había cumplido. Cuando se ejecutaban las instrucciones del lado falso era porque la condición no se había cumplido. Eso lo estábamos trabajando cuando vimos los diagramas de flujo. A ver si buscamos un diagrama de flujo aquí donde puedan ver eso. Ahora vamos a buscarlo acá. A ver si no está muy lento el internet para buscar. Diagrama, flujo. Sí. No. Vamos a buscar aquí en las imágenes. Aquí está el ejemplo, vean. ¿Se alcanzan a ver la pantalla ahí, jóvenes? Este es un diagrama de flujo donde, a ver, busquémoslo, miremoslo en otro, a ver, usar, a ver si me deja verlo en otra. En otra ventanita, no, me va a abrir es otra cosa. Ah, bueno, ahí se ve. Entonces, mira, aquí está. Y eso es lo que veíamos nosotros esto era lo que veíamos nosotros en lógica. El sí, la condición,
entonces las operaciones cuando la estructura es verdadera, cuando la condición es verdadera, sino cuando la condición es falsa. Y fin del sí. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos en lógica. Y este es el diagrama de flujo. Entonces, cuando la condición es verdadera, él va a hacer estas operaciones. Cuando la condición es falsa, el programa va a hacer estas operaciones. Una vez termine, continúa otra vez el flujo normal del programa. ¿Es correcto? Entonces, esto es la estructura sí. Ahora, yo les preguntaba al otro grupo que el sí anidado, o sea, un sí dentro de otro. A ver, vamos a buscar a ver si de pronto aquí hubiese un diagrama de flujo con el sí anidado. Ah, aquí hay uno. Aquí hay un ejemplo. A ver. Si alcanzan a ver desde ahí, a ver si puedo abrir la imagen en esta, es la que me sirve. A ver, miren lo siguiente. Oh, sale oscuro. No se pudo hacer por aquí. Bueno, miren lo siguiente para el caso del diagrama. No sé si alcanzan a ver bien ahí. ¿Se alcanzan a ver bien? La estructura en un diagrama de flujo, la estructura del sí anidado. ¿Sí me oyen? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo con el sí anidado. Bueno, muy bien. Viene, aquí viene. El puntero del mouse, cuando yo lo muevo, ¿también lo ven allá? Sí, señor. Listo, entonces, miren, viene el programa aquí, ¿cierto? Evalúa una condición, si es verdadero, va por este lado, si es falso, va por este lado, ¿cierto? Entonces, si la condición se cumple, viene aquí, ejecuta unas instrucciones, y fíjense que no es lo normal, pues lo están haciendo por el lado del verdadero. El verdadero, aquí hay otro sí, ¿cierto? Entonces, está preguntando por una segunda condición. Entonces, si esa condición se cumple, viene por aquí. Si esa condición no se cumple, viene por aquí. Y aquí, cuando viene por este lado, ejecutó unas instrucciones y volvió a preguntar. Esto se llama un sí anidado, que normalmente sí se puede hacer así como está aquí, ¿cierto? Pero normalmente las estructuras de programación lo manejan es al contrario, es decir, no cuando el sí anidado no va por el lado del verdadero, ¿cierto? Sino por el lado del falso. Es decir, esto en lugar de decir sí y no, debería decir era sí por este lado, no por este lado. Es decir, evalúo. Si se cumple, vendría por aquí. Si no se cumple, vendría por aquí y vendría ahí un sí anidado. O sea, un sí dentro de otro sí. ¿Listo? No quiere decir que no se pueda hacer así. Sí se puede hacer así. Porque yo puedo colocar un sí dentro de otro sí. ¿Cierto? Por el lado verdadero o por el lado falso. No sé si hasta ahí es claro lo que estoy diciendo. ¿Sí es claro? ¿O hay alguna duda? Sí, señor. Entonces, fíjense en el resultado. Cuando yo ejecuto la condición, la primera condición, él viene por aquí y ejecuta todo este proceso. Pero aunque me haya ido por aquí o me haya ido por aquí, las dos rutas finalmente llegan al mismo lugar. Aquí, se encuentran ahí. Entonces vine por aquí, verdadero, ejecutó las instrucciones, ejecutó otra condición, verdadero, falso, hizo el mismo procedimiento, se empieza a abrir. Entonces observen que hay tres condiciones en este bloque, digamos, de instrucciones que están a este lado. Eso quiere decir que estoy manejando un sí aquí, otro sí aquí y otro sí aquí. Hay tres sí. Y las posibilidades que estoy evaluando son ¿cuáles? Aquí tengo una posibilidad que me puedo ir por aquí. Aquí tengo otra posibilidad, van dos, ¿cierto? Aquí tengo otra posibilidad que me puedo ir por aquí, me puedo ir por aquí, ahí van 4 ya. Y aquí van otras 2, ahí van 6 posibilidades, ¿cierto? Entonces, cada sí, cuando ejecuta, cuando verifica la condición, si es verdadera o es falsa, él siempre va a llegar en ese punto, en algún punto, esa secuencia se encuentra para continuar con la ejecución del programa. ¿Listo? Entonces, deben tener en cuenta que cuando yo estoy validando aquí la condición, es porque estoy evaluando
varias posibilidades. Un ejemplo, yo podría decir, mire, yo siempre pongo el ejemplo de las formas de pago en un almacén. Entonces yo puedo preguntar si la forma de pago utilizada fue efectivo. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, ¿cierto? Por eso les digo, a veces haces al contrario. Empecemos diciendo más bien, bueno, dejémoslo así. Digamos, ¿fue efectivo? Entonces, no. Entonces, listo. Tendría que venir a preguntar si fue la otra forma de pago. Realmente aquí debería trabajarlo ya con el no, ¿no? No con el sí, sino. Si no es la forma de pago en efectivo, podría venir por este lado, ejecutar algunas instrucciones. Ojo que estoy diciendo si no, ¿no? O sea, en lugar de colocar aquí sí, estaría yéndome por acá si la condición fuera falsa, o sea, si fuera no. Entonces, si no pagué en efectivo, vengo aquí y puedo preguntar si pagó con tarjeta de crédito. Lo mismo, pago con tarjeta de crédito, entonces haga tal cosa. Ojo, porque estoy invirtiendo, vuelvo y repito, estoy invirtiendo el sí y el no. Yo no estoy colocándolo como está en el ejemplo acá. Entonces, pago con tarjeta de crédito. ¿Por qué llegué aquí? Porque resulta que yo no pagué con efectivo, entonces voy a preguntar la otra forma de pago. ¿Pago con efectivo? No, no. Entonces, si no pago con efectivo, voy a preguntar si pago con tarjeta de débito. Pues, estas opciones, estas condiciones me están evaluando las opciones que tengo. Que pagué en efectivo, que posiblemente pagué con tarjeta de crédito o que posiblemente pagué con tarjeta de débito. Entonces, esas son las opciones. Estoy evaluando 3 opciones, ¿cierto? Entonces puedo decir, pago con débito, entonces sí, o no, haga tal cosa, o sí, haga tal cosa, ¿cierto? Puede ser aplicar un descuento. Dependiendo de la forma de pago, puedo aplicar un descuento. Ese es el ejemplo que pueden aplicar aquí con esta estructura. Por eso les digo, normalmente esto, y de hecho la forma como la maneja PHP, el if anidado, o sea, un if dentro de otro if, va por el lado del si no se cumple, si es falso, haga esto. Por ahí se coloca el si anidado. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, me voy a devolver y voy a mostrarles algo por aquí. Esta imagen. Observen esta imagen, esta de aquí. Este sí es el sí más simple que podemos aplicar, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en lógica. Es simplemente preguntar por una condición. Si la condición se cumple, entonces haga todo esto. Y si no se cumple, pues no me interesa, simplemente siga. ¿A qué me refiero con eso de no me interesa, simplemente siga? A que no hay instrucciones que ejecutar por aquí. Simplemente continúe. En este caso, pues no estoy utilizando la palabra sino para escribir en la estructura, sino simplemente si la condición se cumple, haga esto. Y nada más. ¿Listo? Como no le digo qué sucede si es falso, pues él simplemente asume que si la condición no se cumple, debe continuar con el resto de instrucciones. ¿Correcto? ¿Esa es la estructura? Sí. Utilizada de varias maneras. Entonces miremoslo aquí en la guía, cómo está la estructura así. Entonces, esta primera instrucción que está aquí, o esta secuencia de instrucciones que están aquí, es cuando se tiene una estructura de control if en inglés, ¿cierto? Sí en español, una estructura de control if sencilla, la que acabo de mostrar aquí. Entonces dice, si X es mayor que Y, ¿cierto? Lo está diciendo aquí, esta es la condición. Si X es mayor que Y, vamos a leer esta llave de apertura, la vamos a leer como el entonces. Si X es mayor que Y, entonces escriba, entre comillas está diciendo qué es lo que va a escribir, X es mayor que Y, punto y coma, fin del sí, ¿correcto? Fíjense que esto que estoy leyendo en palabras, que lo estoy diciendo en palabras, es esto mismo que está aquí. Si X es mayor que Y, condición, entonces, es decir, si esa condición es verdadera, entonces haga esto. ¿Qué hizo él? Pues escribió X es mayor que Y.
esto, ahí está ejecutando unas instrucciones, en este caso una sola, ¿cierto? No hay si no. Esta parte es como se dibuja en el algoritmo, es en el caso de la condición, en el caso que esta condición sea falsa, esta que estoy señalando aquí, sea falsa, pues él no hace nada de lo que está dentro del sí, sino que continuaría con la siguiente instrucción que esté después de la llave de cierre, va con la siguiente instrucción. ¿Es claro lo que les estoy contando en este momento? De la estructura if simple. Entonces, esa es la más sencilla digamos, de utilizar. ¿Cuándo la empleo? Pues cuando me interesa solamente que suceda cierta cosa, que se ejecuten ciertas instrucciones si la condición se cumple. ¿Correcto? Ahora, si no me interesa qué sucede, pues simplemente lo dejo que continúe con el resto de instrucciones. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí simplemente es una instrucción, pero podrían ser muchas instrucciones las que se podrían ejecutar entre la instrucción if. Recuerden que esa es la llave de apertura y la llave de cierre. No se les puede olvidar colocar las dos llaves. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo les digo que trabajen cuando van a hacer las pruebas? Pues lo que hago es simplemente, si quiero probar ese código, vengo aquí y lo copio, ¿cierto? Me voy a Mozilla, a Sublime y lo copio ahí, ¿ya? Lo tienen que organizar, porque lo copio en una sola línea. Entonces le doy Enter aquí, coloco sangría, ¿cierto? Le doy Enter aquí, fíjense que él automáticamente me va acomodando las líneas, ¿no? Entonces yo voy acomodando. Aquí, ¿qué me falta? ¿Qué me faltaría ahí para terminar el programita tan sencillo que estoy haciendo? ¿Quién me dice que me falta? A ver, ¿qué me falta en el programa para poder terminar las instrucciones y poder ejecutar? ¿Ah? Algo me falta. Algo me falta. ¿Quién me dice? A ver, pregunta. ¿Para qué es esta primera? A ver, ¿quién va a hablar? Sí. ¿Habla? A ver, ojo. Pregunta. En esta línea, la línea número 1, ¿para qué es esa instrucción? A ver, recordemos eso. Ya lo han trabajado. ¿Para qué es la primera instrucción ahí? No. Esta instrucción, ¿dónde está el cursor? Ahorita que lo estoy moviendo derecha a izquierda? ¿Para qué es esa instrucción? ¿Sí hicieron los ejercicios de la semana pasada? Antepasada, bueno, cuando les puse la actividad de los ejercicios, ¿ya los hicieron? Esta instrucción que estoy señalando aquí es una etiqueta que indica que las siguientes líneas contienen instrucciones de PHP. Ojo con eso. Entonces, ¿qué me falta? Me falta simplemente cerrar la etiqueta. ¿Cómo la cierro? Así. Esta etiqueta que estoy colocando aquí al final es la etiqueta de cierre de código de PHP. Esto que estoy escribiendo en este momento también puede estar dentro de un archivo de HTML. Cuando el programa encuentra esas instrucciones y las está ejecutando, él se da cuenta que lo que va a encontrar dentro de las dos etiquetas de apertura y de cierre de PHP son instrucciones PHP. Entonces él las va a ejecutar como PHP, ¿cierto? Pues aquí, como es un programa muy sencillito que estamos haciendo, lo que le estoy diciendo es: la primera instrucción es la instrucción que indica que estoy empezando a escribir instrucciones de PHP, y la última que ahí termina. Entonces, ¿qué hago? Guardo el programa, ahí ya lo guardé, aquí ya evidencio con esta X que ya está guardado. Si veo un puntico allí, quiere decir que lo que estaba escribiendo todavía no lo he guardado. Entonces, como ya lo guardé, me puedo ir al navegador, ¿cierto? Al navegador aquí, y abro una etiqueta y escribo localhost, ¿cierto? Localhost.
Acuérdense que el localhost es el host local o el host que tienen en su computador para poder ejecutar la aplicación. Debería escribir aquí todo el camino donde tengo guardada la aplicación, que en el caso que estamos generando aquí, a ver, voy a recordar en qué camino lo guardé. Ahí me dice curso PHP 01 intro PHP, ¿cierto? Prueba cena, práctica 1, eso lo debo escribir aquí. Entonces me faltaría, estoy 01 intro PHP prueba cena. Entonces aquí me falta prueba. Vamos hasta aquí que no recuerdo qué es lo que hay que escribir ahí. Prueba cena. Aquí nos va a dar un pequeño errorcito, a ver si me lo acerco. Prueba cena, no me lo va a recibir así, pero bueno, ahorita lo coloco. Prueba cena y práctica 1, ¿es que se llama? No me acuerdo, práctica 1. Sí, práctica 1.php. A ver, vamos a mirar porque aquí hay que sumar un error por el espacio. Ah, no, ya. Me está diciendo que variable indefinida en y aquí dice en la línea 2, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a mirar. Me dice, listo, ya encontré el error. ¿Qué sucede? Acuérdense del concepto de variables, ¿cierto? En el caso de este pequeño ejercicio, estoy utilizando dos variables, X y Y, ¿cierto? En este momento, el interpretador de PHP me dice que hay un error porque él no sabe qué es Y y él no sabe qué es X. Entonces, el error fue de lógica al haber creado el programa porque yo utilicé lo que estaba escrito en la guía, pero no le indiqué antes a qué correspondía la variable X y a qué correspondía la variable Y. O sea, qué valor tenía la variable X, qué valor tenía la variable Y. Se lo voy a colocar, entonces le voy a decir aquí, pesos X es igual a 5. Punticom. Pesos Y es igual a 10. ¿Cierto? Entonces, X vale 5, según esta sentencia de asignación, Y vale 10. En este momento voy a preguntar si X es mayor que Y. ¿Cuál sería el resultado lógico de esa operación? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Dígame, chicos. Falso. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Falso. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque 5 no es mayor que 10. Entonces aquí lo que estoy preguntando, ¿5 es mayor que 10? Eso es falso. Porque 5 es X, el valor de X. 10 es el valor de Y. ¿Cierto? Entonces esto es falso. ¿Qué debería suceder? Pues nada, no debe suceder nada porque según esta estructura, lo único que debe aparecer en algún momento, según el programa, es X es mayor que Y cuando esto sea verdadero, ¿cierto? Cuando esta estructura sea verdadera. Vamos a ejecutar de nuevo a ver qué pasa. Entonces, recargo el programa. Variable indefinida. Otra vez, porque, ya. Pequeño detalle. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Quién me dice qué error estoy cometiendo en el código o con el código por el cual él me sigue sacando este problema cuando ejecuto de nuevo la aplicación? ¿Qué error estoy cometiendo ahí? El error que estoy cometiendo simplemente es que no he guardado lo que estoy haciendo. Miren, aquí me lo dice, aparece un punto ahí. No he guardado lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo actualizo en el navegador, pues él sigue ejecutando lo que estaba antes. Ahí ya guardé. Ahí ya dejé guardar. Entonces aparece una X, ¿sí ven? Una X. Voy al navegador y voy a recargar la página. ¿Es qué sucedió? Nada, porque simplemente yo le dije, no haga nada si esto es falso. ¿Sí ven? No haga nada si esto es falso. Voy a hacer aquí un ejemplo. Mire, voy a colocarle aquí. Echo. Como ya lo voy a colocar.
finalización del programa. ¿Listo? Voy a colocarle aquí antes de escribir ese mensaje, haga un salto de línea. Entonces le escribo aquí BR para que haga el salto de línea, ¿cierto? Y escriba eso que está ahí. Voy a guardar ahora sí, guardo, voy y ejecuto y miren lo que pasa. ¿Sí ven? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Simplemente asignó las variables, entró al live y preguntó si esto era verdadero. Como el resultado ya sabemos que es falso, pues él no hace nada de lo que está aquí, sino simplemente pasó derecho y ejecutó la siguiente instrucción que estaba por fuera del if. Por eso dice finalización del programa. Ahora, cambiemos los valores. Digamos esto es 15. Voy a ejecutar de nuevo. Guardo. Voy y ejecuto de nuevo. Entonces fíjense que ahora sí me dijo 15 es mayor que 10 y finalizó el programa. Entonces, ¿cómo es la secuencia de ejecución del programa? La secuencia de ejecución del programa sería asigno el 15 a la variable X, asigno Y a la variable 10, entro al if y pregunto si 15 es mayor que 10 y él me dice sí, eso es verdadero, entonces quiere decir que debe ejecutar esta instrucción. Una vez que la ejecute, continúa el proceso y viene y ejecuta esta otra instrucción. ¿Correcto? Entonces, en ese momento, estoy teniendo en cuenta que la condición es verdadera para que ejecute esta instrucción. O sea, como es verdadera, va a ejecutar esa instrucción. Entonces, esto es porque nuestro if es un if simple o sencillo. ¿Correcto? Ahora hagamos lo contrario. Hagamos lo contrario, no. Digámosle que haga algo en caso de que la condición fuera falsa. Entonces aquí vendría un else, ¿cierto? O sea, un si no, abro llaves, ¿cierto? Y aquí puedo decirle qué sucede si esa condición es falsa. Entonces le voy a colocar echo. Entonces le voy a colocar, bueno, yo pregunto si X es mayor que Y, ¿cierto? Entonces voy a colocarle aquí X no es mayor que, y la variable sería Y, ¿cierto? Él va a escribir, por ejemplo, 5 no es mayor que 10. Y finalizo con punto y coma. Entonces, aquí estoy trabajando ya con una estructura if donde me interesa qué sucede cuando la condición es verdadera para que realice esta acción y qué sucede cuando la condición es falsa para que realice esta otra acción. Las dos acciones son excluyentes, o la una o la otra. Ojo, nunca realiza las dos a la vez, ¿no? Entonces vengo, guardo el programa y puedo ya ejecutar la aplicación a ver qué sucede. En este caso, pues, ¿qué sucede? Pues me dice lo mismo, ¿cierto? Porque 15 es mayor que 10. Vamos a modificar. Ahora coloquémosle aquí otra vez el número 5, el número que sea. En este caso coloquémosle el 5. Guardo, regreso y ejecuto de nuevo. O sea, recargo la página. Entonces me dice, ¿qué me dijo ahora? 5 no es mayor que 10. ¿Ya? ¿Por qué dijo eso? Pues porque la condición, al ser evaluada, resultó ser falsa. Porque 5 no es mayor que 10. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchachos. No, señor. Bueno, entonces, la tarea que tienen hoy es la siguiente. Van a leer la guía. Aquí está lo que yo acabo de explicar, lo del else. Aquí está lo del else if, los sí anidados. Esto es para los sí anidados. Fíjense que es un sí dentro de otro sí. Aquí hay un sí. Evalúa la condición. Si es verdadero, hace esto, ¿cierto? Hace esto. Ahora, si no es verdadero, entonces aquí viene el otro sí. Ahí empieza el otro sí. Me pregunta si es igual. Aquí lo estoy dando X es igual a Y. Ojo con los operadores. Tengan en cuenta los operadores cuando están utilizando condiciones. Uno dice X es igual a Y con el doble igual o con el triple igual que yo expliqué en la clase pasada. ¿Listo? 3 veces igual es para averiguar si dos variables
son exactamente iguales en cuanto a tipo y en cuanto a contenido. Ojo con eso, que yo lo expliqué en la clase pasada. Está explicado en esta guía, en la parte de arriba, están explicados estos operadores. Bueno, entonces dice aquí, si es igual, pues viene y hace esto, ¿cierto? Dentro del segundo if dentro del segundo if, no dentro del segundo if añadido, sino dentro del segundo if, que es un if anidado porque está dentro del else, ¿cierto? Y si no se cumple, pues viene y hace esto otro. Entonces aquí estoy evaluando tres cosas, ¿no? Una, si x es mayor que y, otra, si es igual, y fíjense que no hay una pregunta aquí específica, es la otra opción que queda. ¿Qué pasa si x no es mayor que y? ¿Qué pasa si x no es igual a y? Pues lo que me queda de posibilidad es que sea menor, ¿cierto? Entonces aquí el que es mayor es el y, porque fíjense que aquí dices y es el mayor, ¿sí? En el primero es el x, es el que es el mayor, x. En el segundo es porque x es igual a y. Y en la tercera posibilidad, que es la última que me queda, observen que no hay otra condición, sino es la última posibilidad que queda, es cuando ya y es la que es la mayor. Entonces pregunta, ¿x es mayor que y? Si eso es verdadero, va a decir que x es mayor que y. Si no, pregunta otra vez si x es igual a y, ¿cierto? Si no es igual a y, entonces la última posibilidad, el si no último, dices, bueno, entonces no hay ninguna de las dos. La última posibilidad que me queda es que y sea mayor que x. Eso es un si anidado. Bueno, van a continuar leyendo, aquí van a encontrar el while, lean la explicación. La idea de hoy era esa, por eso les dije lo de empezar a las 7 o más tarde a las 7:15, 7:30, hubieran empezado a leer para que hubieran tenido preguntas. Entonces leen la parte de la guía, buscan, según el laboratorio que van a hacer del día de hoy, buscan ejemplos de esta estructura, ¿cierto? Y explican el ejemplo que coloquen allí. Lo mismo con el while. El while, haga mientras, perdón, la primera es el while, esta que está aquí. La segunda, el while. La tercera es el do while, haga mientras que. Y la cuarta es el for, el para, lo que ustedes conocen como el para. Entonces aquí está cómo se usa, para qué se usa, cómo en la sintaxis, etcétera, en PHP. ¿Listo? Entonces esto lo pueden probar, estos códigos los pueden probar. ¿Listo? Aquí explican cómo se usa el para. Aquí hay un ejemplo con arreglos. De pronto no le pongan mucho cuidado a este ejemplo de arreglos porque no hemos visto el tema de arreglos y no sé si lo van a entender muy bien. Eso lo podemos dejar ya para la siguiente clase, donde veamos arreglos. Ahí vamos a explicar qué es eso de los arreglos y cómo se emplean en PHP. ¿Listo? Bueno, hasta aquí es la lectura del día de hoy. Hagan las pruebas para que puedan hacer el laboratorio, ¿cierto? Pero realicen las pruebas. Bueno, preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Pues, profe, yo por ahora no tengo preguntas. Sí, eso es verdad. Ahorita las preguntas uno explica y se entiende lo que uno está explicando. Las preguntas siempre surgen cuando uno empieza a hacer el ejercicio, ¿no? ¿Cómo hago esto? Entonces, por eso primero lean la guía, entiendan los conceptos, ¿no? Entiendan por qué estoy usando un if, por qué estoy usando un while, por qué estoy usando un do while, por qué puedo usar un for. Ahí tienen que recordar lo que vimos en lógica de programación, ¿cierto? Ahora, una vez que hagan las pruebas, así como yo les estuve mostrando ahorita, realicen el laboratorio. El laboratorio es buscar ejemplos de uso en PHP, ¿no? No vayan a usar por allá en Java, en Pascal, en PHP. Busquen ejemplos en PHP de el uso de cada estructura de control, ¿sí? Que no sea nada complejo, no se vayan a poner a buscar allá, por ejemplo, una secuencia de instrucciones para validar el uso de un modem con un if, no, o con un while, o con un no sé, ¿cierto? Eso no, las cosas no. Bueno, de hecho con PHP casi no se trabaja ese tipo de programas, pero bueno, entonces no busquen nada complejo, algo sencillo que ustedes puedan explicar fácilmente en el laboratorio. ¿Listo? ¿Qué ibas a decir, Santiago? Que lo de la guía de Santiago, este laboratorio
Este laboratorio, Santiago, lo puedes hacer manual si quieres, ¿no? En una hoja. Y le tomas una foto y lo envías o tratas de subirla a la carpeta apropiada y la dejas ahí como imagen bien, eso sí bien identificado como dicen las instrucciones, ¿no? ¿Qué ibas a decir de territorio? Que me tocaba hacer un cuestionario o algo así. Dijo que tocaba hacer algo en territorio. Sí, tiene. Sí, esa es la actividad número 2. ¿No han mirado las instrucciones? ¿No las han descargado? Revisen porque ahí en las instrucciones, estas son las instrucciones, ojo con eso, estas son las instrucciones, aquí está, mira, aquí está, actividad número 2, aquí está el paso a paso como de cuestionario, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está qué carpetas por dónde se deben ir, ¿cierto? Deben abrir el enlace que dice programación de software, deben abrir donde dice contenido del curso, entrar las carpetas de actividades de proyecto, fase 2 planeación, competencia, y A4, esas son carpetas. Una vez lleguen aquí, van a encontrar la carpeta, en la carpeta van a encontrar un documento que se llama cuestionario lógica de programación. Lo abren, ¿cierto? Cuando hagan clic ahí para abrirlo, él les pregunta si quieren empezar la evaluación, le dicen continuar, tiene 60 minutos, ahí van a ver las preguntas una por una, las van respondiendo, tiene 60 minutos para responderla, ahí no se van a demorar 60 minutos, y lo responden en el primer intento, ¿cierto? Ahora, son 2 intentos, es decir, si en el primer intento saqué 70 puntos y quiero subir el puntaje, entonces puedo hacer uso de un segundo intento, ¿listo? Una vez termino de responder las preguntas, hagan clic, deben hacer clic en el botón enviar, ojo, no se les vaya a olvidar de hacer clic en enviar, porque si no, entonces es posible que las preguntas no queden guardadas. Ojo, tampoco van a dejar para responder faltando 10 minutos para que se cierre la plataforma, porque entonces no van a alcanzar y entonces el cuestionario les va a quedar incompleto y van a quedar mal evaluados. ¿Listo? La idea es que entren ahorita a las 10:30 y empiecen a responderlo. ¿Correcto? Yo creo, Santiago, no sé si tengas datos, que si no tienes computador lo puedes responder por el celular, ese sí no es tan complicado de ir respondiendo. Sin embargo, cualquier cosa le tomas una imagen a la pantalla, un captura de la pantalla y me la envías para mirar qué puede estar sucediendo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Y la actividad uno sí la puedes hacer en el cuaderno. Tomas una foto y la subes. Bueno, sí, señor. Listo, bueno. ¿No tienes posibilidad de que alguien por hoy te prestara un equipo? No. No, yo creo que sí. Es que mi mamá tiene un portátil, sino que es que como el profesor lo tiene ocupado. Entonces, pues yo voy a ver si... Ok. Listo. No digo es porque te queda más fácil que ponerte a hacer en el cuaderno o responder el cuestionario en el celular. Es más fácil en el computador, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿no hay preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿hasta qué hora hay plazo de todo? El cuestionario hasta las 12:30 del día. Sí, por eso tienen 2 horas para que esté abierta la plataforma, pero el cuestionario, cuando ya inician, tienen máximo 1 hora para responderlo. ¿Ya? Cada intento tiene máximo 1 hora. O sea, pero les digo, yo creo que no se demoran más de media hora, 45 minutos en un intento. ¿Ya? Bueno, la otra actividad sí puede ser hasta la tarde, hasta la noche, por ahí hasta las 7, 8 de la noche. Que es entrar a internet y buscar ejemplos de cómo utilizar las estructuras. ¿Ya? Bueno, jóvenes. O sea que busquen internet ejemplos y ya, nomás eso. Sí, ejemplos PHP, ¿no? No de cualquier otro lenguaje de programación. Ejemplos en PHP de la estructura while, de la estructura do while, de la estructura mientras, if, de la estructura for. ¿Ya? Y dentro de 8 días, sí, la actividad es, vamos a hacer ejercicios, con esas estructuras vamos a hacer ejercicios.
Yo les planteo unos ejercicios y ustedes van a siguiendo un proceso que yo les voy a volver a especificar ese día, que yo también lo hablé cuando hablamos en clase presencial de la lógica de programación. Yo les di unas pautas para resolver ejercicios prácticos. Eso lo hacemos otra vez, lo verificamos otra vez dentro de 8 días. Pero por hoy me interesa es que entiendan los conceptos de las estructuras de control en PHP. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días. Quedo atento a cualquier pregunta. Ojo, si no les respondo ahí mismo es porque estoy en clase, ¿no? Estoy ocupado en clase así como ahorita con ustedes. Ahorita yo no respondo WhatsApp. De hecho, creo que han llegado montones. Escucho cada rato que llegan mensajes. Entonces yo estoy pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces que le brindan su actividad y cualquier cosa me pregunta. Buenas tardes o buen día todavía. Bueno. Chao, profe. Buen día.